no habrá una gran tribulación. Al solamente decir esto, yo creo que automáticamente te conviertes en un hereje en los ojos de la mayoría de las personas, especialmente los cristianos del mundo. Y bueno, en este video, mis queridos hermanos, estaré continuando el tema de la temporada pequeña que estamos viviendo de engaño, de acuerdo a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20. Ya enseñé la vez pasada acerca de cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos que algunos que estaban ahí presentes con Él no morirán hasta ver su regreso, y que aquella generación no iba a pasar antes que todas esas cosas acontezcan. Si no has visto esos videos, pues recomiendo que los veas antes de ver este, ¿ok? El Señor me ha estado guiando a entregar estas enseñanzas con un propósito muy específico, y eso es de entregar argumentos que son simples, pero irrefutables, y de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que el día de hoy les voy a demostrar que la tribulación ya sucedió, así como lo escribí, de tal manera que no puedan contradecir los que se oponen. Así que para aquellos que tienen un corazón humilde y que han decidido creer a nuestro Señor y Dios antes que a cualquier persona, no importa que sea pastor o quien sea, a cualquier institución cristiana, pues espero que esta enseñanza sea de bendición para ti. Vamos a empezar. Vamos a Marcos capítulo 13 y 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces aquí tenemos una línea de tiempo muy simple para no complicar las cosas. Aquí está el Señor Jesús en la cruz y bueno, Él dijo estas cosas aquí, justo antes de la cruz. Y dice, por aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Entonces, Él dice que va a venir, o sea, todavía no había sucedido, porque dice cual nunca ha habido. Entonces, antes, y bueno, aquí está la tribulación, porque sabemos que se supone que no se sabe en cuánto tiempo exactamente, pero ahora en un futuro después de la cruz. Vamos a ponerlo así para hacerlo simple. Entonces la tribulación y dice aquí, hasta este tiempo ni la habrá. O sea, antes y después. Entonces claramente aquí, para establecer una verdad muy simple, estamos viendo que el Señor Jesús habló aquí un poco antes de la cruz, y dijo que antes no había una tribulación así, y después que ocurra la tribulación no habrá tampoco una después. Muy simple. Antes no hubo una tribulación así y después tampoco. Entonces está hablando que va a haber una sola tribulación, cual nunca ha habido antes, cual nunca habrá después. Y es después de la cruz. Se supone que no sabemos en cuánto tiempo exactamente después de la cruz, pues eso es lo que vamos a enseñar el día de hoy. Pero esto es irrefutable, hermanos. Quiero que eso quede bien claro para continuar. Porque hay personas que piensan que existe una gran tribulación para Jerusalén y otra gran tribulación para el mundo entero, que aún no ha sucedido supuestamente. O sea que hay dos tribulaciones. Pero eso es un invento totalmente, porque solamente existe una gran tribulación, como lo estoy explicando acá, como lo acabamos de leer en las Escrituras. Si dicen que hay una segunda gran tribulación, entonces están yendo totalmente en contra de las palabras literales del Señor Jesús, porque Él dijo muy claro que no habrá otra peor, porque esa expresión de una cual nunca ha habido,
significa que no habrá otra tan fuerte, o no hubo una tan fuerte como esta, ni antes ni la habrá después. Punto. O sea, esto es irrefutable. Así que teniendo esto en mente, vamos a empezar esta enseñanza y vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24, versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, creo que todos estamos de acuerdo que esto sucedió, se cumplió cuando Jerusalén y el templo fue destruido por los romanos. Así que vamos a continuar ahora en Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mi primera pregunta para los que creen la palabra de Dios como niños es: ¿a quién le estaba hablando el Señor Jesús? O sea, ¿acaso le estaba hablando a todo el mundo? ¿Estaba hablando a gente 2000 años después, en el futuro? ¿A quién le estaba hablando el Señor? Vamos a Marcos capítulo 13 para ver la respuesta. Marcos 13, versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces, en este instante no le estaba hablando a todo el mundo, ni a gente miles de años después, sino que le estaba hablando a 4 de sus discípulos. Mi segunda pregunta: ¿en qué contexto les estaba hablando? Bueno, es el mismo contexto que el versículo anterior, porque estaba hablando de un evento que culminaría en la destrucción del templo, donde no va a quedar piedra sobre piedra. Un evento, se podría decir, extremadamente feo. En ese contexto les está dando, le hacían esa pregunta, mejor dicho, de cuándo serán estas cosas. Claramente es el mismo contexto de la destrucción del templo y una continuación de esa conversación. Mientras que salían del templo y se sentaron al otro lado, en el Monte de los Olivos, y estaba ubicado ahí, dice, frente al templo, al otro lado del templo. ¿Okay? Así que mi tercera pregunta, cuando los discípulos le preguntan aquí, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Acaso estas tres cosas son separadas totalmente? Bueno, mucha gente argumenta que son cosas totalmente separadas, distintas y separadas por más de 2000 años de separación. Así que el problema es que no lo han comparado, yo creo, con Marcos y Lucas. No lo han comparado. Así que nosotros sí lo vamos a comparar para ver la respuesta. Primero vamos a Lucas, el mismo discurso. Lucas 21, versículo 7. Dice: y le preguntaban diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Vamos a compararlo con Marcos nuevamente. Y tiene que poner, yo diría, pon un papelito, algo, porque vamos a ir comparando este mismo pasaje en Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a estar haciendo todo este rato eso. Marcos 13, versículo 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces, aquí dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, estaban en el contexto del no queda piedra sobre piedra. Y en esa misma conversación, mientras salían del templo, se sentaban al monte que estaba al frente del templo. En ese contexto, en esa misma conversación, le preguntan esto: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y dice eso. No, bueno, lo está juntando. Aquí lo dice más simple: cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. O sea, ahí dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal? Cuando todas estas cosas. Le hace la pregunta.
¿Acaso estos son totalmente distintos, estas dos preguntas, por más de 2000 años de separación? Alguna gente te va a convencer o te han convencido que sí. Entonces, de acuerdo al contexto, ¿la destrucción del templo es parte de estas cosas? De acuerdo al contexto, ¿la tribulación es parte de estas cosas? Mi pregunta. Otra pregunta que hago. De acuerdo al contexto, ¿la venida del Señor es parte de estas cosas que le preguntaron? ¿El fin del siglo también es parte de estas cosas? Es la pregunta que hago. La respuesta es sí, totalmente. Es parte de estas cosas. Todo lo que hablar. Estas cosas y la señal de todas estas cosas. Y cuando dice todas, incluye ahí la venida del Señor, la tribulación, la destrucción del templo, el fin del siglo. Todas estas cosas lo junta. Entonces aquí estamos comprobando, de acuerdo a las Escrituras y el discurso del Monte de los Olivos en Mateo, Marcos y Lucas, que los discípulos estaban uniendo en una sola pregunta la destrucción del templo, la venida del Señor, del fin del siglo, todo en una sola pregunta, básicamente un solo evento. No eran preguntas separadas. Por el lenguaje literal de la Biblia podemos entender que estas cosas son cosas que simplemente no pueden estar separadas por más de 2000 años, hermanos. Esa clase de interpretación yo diría que es una interpretación forzada. Es lo que está pasando mucho aquí. Estas cosas suceden sucesivamente en el mismo periodo de tiempo. Por eso sus discípulos le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Ok, hermano, así que no estoy hablando chino ni francés. Es muy simple el lenguaje de la palabra de Dios, que tienes que entenderlo como niños. Y está hablando de acontecimientos que son un periodo de tiempo cercano uno del otro y no en un futuro miles de años después. Entonces, entendiendo eso, pues podemos ahora sí continuar y leer lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos, lo que le respondió. ¿Y a quién le respondió? Pues a sus discípulos. ¿A todo el mundo? ¿Gente en el futuro? No, a sus discípulos que le estaban preguntando, mirándole la cara en ese momento. A Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. A ellos. Para ellos fue el mensaje, para ellos fue la respuesta. Ok, entonces vamos a seguir continuando aquí para ver la respuesta del Señor. En Marcos 13, versículo 5, dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Versículo 7, mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, vamos a avanzar, hermanos. 8, porque se levantará nación contra nación. 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilios. 10, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis. 12, y el hermano entregará al hermano. 13, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. 14, y aquí vamos a parar un poco. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, o sea, todo esto es una continuación, no está hablando de miles de años, una separación de miles de años, es toda una continuación a la respuesta, todo el mismo contexto. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, los que estén en Estados Unidos, los que estén en China, los que estén en Perú, en Colombia. ¿De dónde está hablando? Judea. Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Entonces, hermanos, ¿cuándo pasó esto? Esa es la pregunta. Mucha gente argumenta sobre cuándo sucedió esto o si no ha sucedido todavía. Realmente es una discusión fuerte, es un debate fuerte. Entonces vamos a ir a complementarlo en Lucas 21. Lucas 21, y estamos hablando de la abominación desoladora. Vamos a enfocarnos en eso ahora porque eso nos va a dar claridad sobre este tema. Lucas 21, versículo 20, dice, pero cuando viereis a Jerusalén, y aquí se está hablando de lo mismo, o sea, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces los que estén en Judea lo mismo, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren ahí. Está hablando del mismo acontecimiento, solamente una perspectiva diferente. En lugar de decir abominación desoladora, algo que está en el templo, que sucede en el templo, dice, bueno, cuando vea a los romanos, ejércitos rodeando la ciudad, pues ha llegado su fin y tienen que huir. Entonces, abominación desoladora. Aquí vemos la ciudad. La ciudad. Jerusalén. ¿Y qué sucede? Cuando veas la ciudad rodeada de ejércitos. Este es un ejército. Disculpa que no estoy dibujando mejor, pero no tenemos tiempo. Entonces, cuando vean ejércitos rodeando la ciudad, ha llegado el tiempo. ¿De qué? De huir a las montañas. ¿De qué? De no volver. Abominación desoladora está hablando de lo mismo. Cuando veas la ciudad rodeada de ejércitos. Algunos dicen que pues la abominación desoladora aún no ha pasado. Y bueno, yo lo que pensaba era que era un pasaje paralelo. Esa es la forma que yo lo entendía, era mi teoría. Pues que esa profecía se cumplió en el año 70, pero que también se refería a una abominación desoladora 2000 años después, porque tenía que encajarlo en mi mundo, en mi cosmovisión, con la forma que me enseñaron en la escuela, en la iglesia, a mi percepción, a mi realidad, como quieras llamarlo. Pero nuestra percepción, hermanos, y nuestra realidad no vale nada en comparación con la palabra de Dios. No hay comparación. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? Muy importante. Pues esto pasó en el año 70, con la destrucción del templo de Jerusalén. Y aquí Lucas lo explica claramente, que cuando veas la ciudad rodeada, pues es el tiempo de huir. Yo creo que esto nadie lo puede refutar, ni los historiadores. Por eso quiero ir a... Aquí tengo el libro de Flavio Josefo. Tengo este libro que es La Antigüedad de los Judíos y la Guerra de los Judíos. Este libro es en inglés, así que voy a ponerlo acá en español para poder leerlo. Y bueno, en el libro Antigüedades de los Judíos por Flavio Josefo, el libro 10, capítulo 11, versículo 7 o línea 271. Ahora, dependiendo qué libro tienes, esa es la forma que está en este libro, pero si tienes otro libro puede ser otra forma que está ordenado. Pero aquí dice, está hablando de la profecía de Daniel, y quiero dar esto como testimonio que la abominación desoladora fue la destrucción del templo. No hay otra, o sea, esta es la única, a menos que tengas también la idea que yo tuve, que era un texto paralelo, o sea, que sucedió antes, pero también una profecía para después, o sea, una profecía para dos tiempos de 2000 años o más de separación. Funcionaba acá y acá, profecías para dos tiempos. Es lo que yo pensaba, porque no había otra forma de encajarlo. ¿Ok? Y aquí dice, según le dijo Dios, que era quien le estaba indicando estos hechos, atacaría a su nación y tomaría por la fuerza su ciudad hasta el punto de dar al traste con el servicio del templo. O sea, ahí está, el servicio del templo, y de impedir que celebraran los sacrificios durante 1296 días. Y también tengo aquí, un poco más abajo, la línea 275, dice, y dejó también esto escrito, que Dios le había revelado que a continuación de ellos vendría un rey que rendiría por la fuerza de la arma de su nación a sus habitantes, los privaría de sus leyes y de un estado basado en ellas, saquearía el templo e impediría que durante 3 años se realizaran ahí sacrificios. Entonces vamos ahora
Guerra de los Judíos. Las Guerras de los Judíos también se encuentran en este libro, pero hay otros libros que son dos libros diferentes. Y aquí también lo tengo. Si lo quieren comprar en inglés, War of the Jews, Guerra de los Judíos. Pero este libro acá es más práctico, tiene los dos. Y aquí vamos a ir dentro de la Guerra de los Judíos, vamos a ir al libro 4. En el capítulo 3 del libro 4 de Guerra de los Judíos, en el versículo 8 o línea 155, vamos a leer ahí. Estos convirtieron el templo de Dios en su propia fortaleza, en un refugio contra las revueltas del pueblo. El lugar santo fue para ellos centro de tiranía. Aquí está hablando un poco antes de la destrucción del templo, lo que estaba pasando. Ya el templo está siendo, básicamente estaban convirtiendo en un lugar de burla. Y ahí hablan que por sorteo estaba eligiendo al sumo sacerdote. Ahí lo pueden leer, pero yo voy a avanzar. Aquí cuando eligieron al sacerdote Eleazar, seleccionado a la persona que mejor puso en evidencia la ilegalidad de esta gente, un tal Fani, hijo de Samuel de la aldea de Aftía, que no solo no descendía de sumo sacerdote, sino que por su incultura ni siquiera sabía con claridad qué era el sumo sacerdocio. A este individuo lo sacaron del campo en contra de su voluntad, como si estuviera en el teatro. Le pusieron una máscara que no le correspondía, una vestimenta sagrada, y le enseñaron lo que era necesario hacer en tal ocasión. Esta impiedad tan grande fue para ellos motivo de risa y de juego, mientras que los demás sacerdotes que observaban desde lejos esta burla de la ley se pusieron a llorar y se lamentaban por la profanación de los honores sagrados. Estaban profanando el templo, ahí, abominación desoladora, profanando el templo. Ahí está empezando la cosa. Vamos a seguir aquí en el versículo 10. Dice: se levantó en medio de ellos Anano, y después de dirigir su mirada muchas veces hacia el templo, dijo con los ojos llenos de lágrimas: para mí hubiera sido mejor morir antes que ver la casa de Dios llena de tantos sacrilegios y los lugares impenetrables y sagrados ultrajados por pies homicidas. Última escritura que quiero leer aquí en este libro. Vamos a Guerra de los Judíos, libro 6. Libro 6, capítulo 6. Ahí nomás empezando al versículo 1 o línea 316. En otros libros por lo menos la línea es lo mismo, dependiendo de qué libro tienes, dónde lo compraste. Dice: tras haber huido los sediciosos a la ciudad y estar ardiendo el propio santuario, o sea, aquí ya estaba ardiendo el templo, y todos los edificios alrededor, los romanos, o sea, aquí estaba, el templo se estaba destruyendo, ardiendo, dice. Los romanos llevaron sus estándares al templo, los colgaron frente a la puerta oriental, y allí mismo hicieron sacrificios en su honor y proclamaron emperador a Tito con grandes vítores. Todos los soldados se apoderaron de tanto botín. Ok, ahí estamos viendo sacrificios por el emperador en el templo, o sea, ahí nomás, en la puerta, en el templo, llevando estándares, llevando símbolos de Roma, símbolos, ídolos, o sea, símbolos, llevando imágenes y haciendo sacrificios en honor a Tito, imagínate. Entonces eso, abominación desoladora. Entonces, hermanos, así como estamos leyendo, la abominación desoladora ya sucedió. Eso está claro y creo que la mayoría lo tenemos claro y no estamos cuestionándolo. Pero lo que sí se está cuestionando es que la abominación desoladora inmediatamente inicia la única gran tribulación. Ese es el gran conflicto de este tema. Y si podemos comprobar que la abominación desoladora realmente sí inició la gran tribulación, la tribulación cual nunca hubo antes y nunca más habrá, así como el Señor Jesús lo dijo, entonces básicamente se fregaron las personas que se oponen, porque van a tener que sujetarse, aunque todo su mundo entero y toda su teología venga abajo. Ok, ahora vamos a continuar leyendo aquí en Lucas 21,
¿Qué es lo que sucede? ¿Qué desata la abominación desoladora? Porque desata algo, o sea, eso inicia algo. No podemos negarlo, o sea, no podemos desconectarnos de esa realidad. Algo es iniciado cuando sucede la abominación desoladora. ¿Qué es? Vamos a ser honestos, vamos a leer la Biblia. Lucas 21. Vamos a continuar leyendo versículo 22. Pero bueno, antes dice, ustedes saben ya, abominación desoladora, Jerusalén rodeada por ejércitos, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Eso ya sabemos. Porque estos, versículo 22, porque estos son días de retribución. O sea, cuando dice la palabra porque estos son días de retribución, aquí está hablando de continuando con Jerusalén rodeado, continuando con el consejo de que huyan. Dice, ¿por qué? ¿Por qué van a huir? O sea, ¿para qué van a huir? Porque cuando veas rodeado, huye, no vuelvas a la ciudad. Y si estás en la ciudad, vete corriendo. Deja todo tirado, vete con tu familia, huye. Porque, ahí dice porque, está totalmente conectado. No puedes desconectar esto. Porque estos son días de retribución. Cuando ves a la ciudad rodeada, cuando ves la abominación desoladora, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué retribución? Lucas 11. Lucas 11, versículo 50, empezando al versículo 49. Pero por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Eso se llama venganza, retribución. Vendrá sobre esta generación esa retribución, para que se cumplan las escrituras, que se va a demandar sangre desde Abel, desde el principio, los profetas, de los santos que fueron mártires muertos, se va a demandar de esta generación. Es el tiempo de la venganza, es el tiempo ha llegado a las cosas que están escritas. De esta generación va a demandar la sangre de ellos. Lucas 21, ¿dónde estábamos? 22, día de retribución, todas las cosas se cumplan, que estén escritas. Versículo 23 dice, mas hay de las que están encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Esta gran calamidad, ¿acaso no es la gran tribulación? Algunos quieren separar, quieren hacer una doctrina que no, la gran calamidad es una cosa, la retribución es otra cosa, y la tribulación pues es totalmente otra cosa. O sea, eso es lo que quieren hacer. Bueno, vamos a compararlo con Marcos, porque yo creo que está hablando totalmente de lo mismo. La calamidad, la retribución es lo mismo. Día de la venganza. Marcos 13, versículo 15, para ir de frente ya al tema. Y nuevamente hablando de la abominación desoladora, el que lea entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Ok, aquí está el mismo lenguaje, está hablando exactamente el mismo evento, el mismo acontecimiento. No entre para tomar algo de su casa. Versículo 16 dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Porque aquellos días, nuevamente el detallito de la palabra porque. Porque aquellos días, ¿por qué van a huir? ¿Por qué va a ser bien difícil que una mujer esté encinta o huya en invierno? ¿Por qué eso es algo tan negativo, tan horrible? Bueno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Bien simple. Le está diciendo, huyan ¿de dónde? De Judea. ¿De dónde están huyendo? ¿De Estados Unidos?
¿De dónde, hermanos? ¿De Chile? ¿De Argentina? ¿De dónde estaba viendo? Aquí estaba viendo de Judea en ese tiempo, antes que sea destruido. Porque va a ser destruido, huyan. Porque aquellos días serán de tribulación. Esa fue la tribulación. Y para rematar, bueno, ahí uno dice, bueno, eso no fue la gran tribulación, porque ahí no dice gran tribulación, dice tribulación, no dice gran tribulación. Hermano, la retribución, gran calamidad. Tribulación y gran tribulación es lo mismo, el día de la venganza de Dios. Mateo 24. Algunos dicen que es cosas diferentes. Mateo 24, 16. Nuevamente, ahí está hablando abominación desoladora. Cuando ve la abominación desoladora, el que habló el profeta Daniel, el que le entiende entonces. O sea, hablando de la abominación desoladora y dice entonces. O sea, está hablando de lo mismo. No se separa el tema. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no decida tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Lo mismo. Y aquí nuevamente hablando de las mujeres encintas, mal hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Ahora pues que vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo. O sea, ahora, hoy en día no, la gente no es penalizada por estar trabajando y viajando en el día de reposo, que yo sepa. Ahora pues que vuestro día no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Esto está hablando de totalmente el mismo evento. No se separa. Te está concluyendo, diciéndote por qué el consejo de huir. Por qué es terrible que la mujer esté encinta criando niños chiquitos o lo vida sea en día de reposo o en invierno. ¿Por qué es tan feo? O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que porque habrá una gran tribulación. Ese es el tremendo problema. Y va a ser muy difícil estar con niños, va a ser muy difícil estar embarazada, huyendo de un ejército que va a destruir toda Jerusalén. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ¿cómo podemos llegar a pensar, hermanos, que la tribulación es en el futuro? Si aquí claramente el Señor Jesús está diciendo, y es la profecía más segura de la palabra del Señor Jesús, que cuando veas la abominación desoladora, que huyan, porque va a haber una gran tribulación, cual nunca hubo antes y no habrá otra después. Y sabemos que la abominación desoladora fue cuando rodearon la ciudad en el año 70. Esto fue cuando sucedió, eso está comprobado, todos lo sabemos. Entonces, ¿cómo es que hemos creído que la gran tribulación es en nuestro futuro? Como yo lo creí. Y mi padre también. Y lo enseñamos encima. ¿Cómo pasó esto? Bueno, yo les voy a decir cómo. Porque cuando nacemos no tenemos chance. Porque somos introducidos a un mundo de mentiras. Bajo el padre de mentiras. Hemos sido básicamente hechizados, queridos hermanos. Bajo un poder muy engañoso y fuerte. Y fue justo, fue justificado porque no creímos la palabra de Dios tal y cual está escrita, sino que creímos a los hombres antes que a Dios. Entonces había derecho legal para que seamos engañados. Pero gracias le doy a Dios que por su bendita misericordia nos ha sacudido, nos ha abierto los ojos y estamos diciéndole al diablo y a todas las denominaciones cristianas del mundo y a todos los teólogos y a todos los pastores más inteligentes del mundo que se vayan a bañar, porque hemos decidido creer a Cristo y hemos enseñado a nuestros hijos la verdad para que ellos sí tengan chance desde que son niños. Así que cuando pasó la gran tribulación, pasó cuando vieron la abominación desoladora. ¿Y cuando vieron la abominación desoladora? Cuando rodearon a Jerusalén y hollaron el templo. ¿Y cuándo pasó todo esto? Pues pasó en el año 70. Todas estas cosas sucedieron en el año 70, año Domini. Cualquiera que te dice que aún va a venir una gran tribulación en el futuro, pues hermanos, no los mires con desprecio,
como si fueras mejor que ellos, aunque sean bien tercos y cargosos. Acuérdate que estuvimos igual que ellos. Solo ten un poco de misericordia por ellos y paciencia, así como Dios tuvo paciencia y misericordia de mí. Bendiciones.